Saludos, exploradores de las sombras de la mente. Dicen que el silencio es incómodo, que es un vacío que urge llenar con palabras. Pero ¿qué pasaría si te dijera que para Carl Jung ese vacío era en realidad un espacio lleno de poder? Un lugar donde el inconsciente susurra verdades que pocos se atreven a escuchar. Antes de sumergirnos en este misterio, te invito a que le des like a este video y te suscribas al canal, porque aquí desentrañamos lo que muchos prefieren callar. Y créeme, lo que descubrirás hoy podría cambiar tu manera de entender el silencio para siempre. Imagina una habitación oscura. No hay sonidos, no hay distracciones, solo el eco de tu propia mente. A simple vista puede parecer aterrador, como enfrentarse a un monstruo invisible. Pero Jung veía en ese silencio una llave, la posibilidad de abrir una puerta hacia lo más profundo del ser humano. Porque lo cierto es que el ruido externo nos protege, nos distrae, nos da la excusa perfecta para no mirar hacia adentro. El silencio, en cambio, desnuda nuestras máscaras, obliga a confrontar lo que realmente somos. Jung sabía que lo que más tememos descubrir en esos momentos de quietud es lo que más necesitamos integrar. Nuestra sombra, esas partes de nosotros mismos que negamos o reprimimos. Y aquí viene lo fascinante, casi perverso. Mientras la mayoría busca escapar del silencio, quienes lo dominan pueden escuchar no solo sus propios pensamientos, sino también leer con más claridad los de los demás. Porque el que calla observa, y el que observa entiende. Hay una anécdota poco conocida sobre Jung. Cuentan que durante una sesión con un paciente que hablaba sin parar, Jung no decía nada, solo lo miraba en silencio. El hombre comenzó a inquietarse, a enredarse con sus propias palabras, hasta que de pronto se derrumbó y confesó lo que llevaba años ocultando. Jung apenas movió un músculo. No necesitó presionar, no necesitó interrogar. El silencio lo hizo por él. Y si lo piensas, la sociedad actual teme ese poder. Nos rodeamos de ruido constante, notificaciones, conversaciones superficiales, música de fondo. Todo para no escuchar lo que late debajo. Pero cuando te atreves a detenerte, a sostener la calma, descubres que el silencio no es ausencia, es presencia. Es el lugar donde se revelan los secretos que no quieren ser revelados. El silencio no solo es un refugio interior, también es un arma en el terreno social y psicológico. Carl Jung lo entendía como un espacio de influencia sutil. Cuando una persona calla en medio del ruido, se convierte en un imán, porque mientras los demás se apresuran a llenar el vacío con palabras, quien domina el silencio tiene el control del ritmo, de la tensión y hasta de la verdad que se revela en la conversación. Imagina estar en una discusión acalorada. Dos personas hablan, se interrumpen, se esfuerzan por tener la última palabra, pero hay alguien que permanece callado, observando. Al principio parece irrelevante, pero con cada minuto que pasa, esa figura gana un peso invisible. Cuando finalmente habla, sus palabras caen como piedras en el agua. Eso es lo que Jung señalaba. El silencio es el escenario donde el inconsciente colectivo comienza a manifestarse, donde lo oculto sale a la superficie. En la psicología oscura, este recurso adquiere una dimensión aún más poderosa. El silencio se convierte en una estrategia de persuasión, en una forma de manipulación sin esfuerzo. No responder de inmediato, no revelar emociones al instante. Deja al otro en un estado de incertidumbre que puede volverse insoportable. El cerebro humano detesta los vacíos y busca llenarlos con explicaciones, muchas veces proyectando sus propios miedos y deseos. Ese espacio de incógnita es un territorio fértil para quien sabe esperar. Jung decía que los símbolos más profundos emergen en el silencio. Sueños, intuiciones, visiones. Pero en la vida práctica también podemos ver cómo este principio actúa. Piensa en los grandes líderes, en esas figuras que al entrar a una sala no necesitan levantar la voz. Su silencio habla antes que ellos. Es una presencia cargada de significado,
un misterio que obliga a los demás a prestar atención. Lo más inquietante es que cualquiera puede aprender a usarlo. No se trata de callar siempre, sino de entender cuándo el silencio es más poderoso que cualquier palabra. En un mundo donde todos gritan para ser escuchados, el verdadero secreto está en dominar la quietud y hacer que los demás no soporten el peso de tu calma. Pero el silencio no es únicamente una herramienta de poder frente a los demás. También es un espejo brutal que nos muestra lo que no queremos ver. Jung lo comprendía como un umbral. Al entrar en él, uno se encuentra con las voces del inconsciente, con las imágenes arquetípicas que gobiernan nuestra vida sin que lo sepamos. Y aquí ocurre algo inquietante. En el silencio el inconsciente no se calla. Habla más fuerte que nunca. Hay personas que no soportan estar en silencio porque, al estarlo, comienzan a escuchar aquello que han tratado de enterrar durante años. Viejos traumas, miedos, inseguridades. Es como si de repente la mente abriera un cajón polvoriento lleno de recuerdos que preferiríamos mantener cerrados. Jung decía que enfrentarse a esa sombra era el verdadero camino hacia la individuación, ese proceso de convertirse en lo que realmente somos. Para ilustrarlo, imaginas aquí un hombre que vive en constante ruido, televisión siempre encendida, conversaciones superficiales, música a todo volumen. Cree que está cómodo, pero en realidad está huyendo. Un día por accidente se queda solo en casa, sin distracciones. En ese silencio siente que la habitación se llena de presencias invisibles, los reproches que nunca quiso escuchar, las emociones que reprimió, las verdades que negó. Esa incomodidad no es un castigo, es la oportunidad de integrar lo que estaba en la sombra. Jung proponía que si nos atrevemos a atravesar ese umbral, descubrimos un tipo de poder mucho más profundo que el de influir en los demás, el poder de dominarnos a nosotros mismos. Porque ¿de qué sirve controlar a otros si uno mismo es esclavo de sus miedos internos? El silencio bien usado es un laboratorio donde podemos observar nuestros demonios sin máscaras. Y es precisamente al aceptar esa parte oscura cuando la transformamos en fuerza. Lo misterioso de todo esto es que, una vez que alguien aprende a estar en paz con su propio silencio, deja de ser predecible. Ya no reacciona con facilidad, ya no se deja manipular. Se convierte en un enigma. Y lo enigmático, como bien sabía Jung, siempre ejerce atracción y respeto. Ese enigma que nace del silencio tiene un efecto casi hipnótico en las relaciones humanas. Carl Jung entendía que lo desconocido siempre genera fascinación, y nada resulta más misterioso que alguien que no siente la necesidad de explicarse a cada instante. El silencio convierte a una persona en un espejo. Los demás proyectan en ella lo que llevan dentro. Si esperan aprobación, creerán que el silencio la concede. Si temen rechazo, interpretarán ese mismo silencio como desaprobación. Así, quien domina la calma termina controlando sin mover un solo dedo. Piensa en una escena cotidiana. Un grupo de amigos se ríe y habla con entusiasmo, todos compitiendo por la atención. En medio de ese bullicio hay alguien que guarda silencio. No parece incómodo, simplemente escucha. Pasados unos minutos, empiezan las miradas hacia él. ¿Por qué calla? ¿En qué piensa? La gente comienza a inquietarse, y de pronto ese silencio pesa más que todas las risas juntas. La paradoja es que no hizo nada, pero se convirtió en el centro de la atención. Esto es lo que hace que el silencio sea un poder misterioso. Otorga presencia sin esfuerzo. Los grandes estrategas lo saben. Un negociador que responde de inmediato transmite ansiedad, necesidad. Pero el que se toma su tiempo, el que deja el vacío flotar antes de contestar, siembra duda en la mente del otro. ¿Dijo algo que incomodó? ¿Está considerando una jugada que no ven venir? Esa incertidumbre es la semilla de la influencia. Jung relacionaba este fenómeno con la profundidad del inconsciente. En un mundo donde todos intentan imponer su voz, el que se atreve a callar activa en los demás la maquinaria de la imaginación, porque el silencio obliga a interpretar, a llenar huecos,
y en esa interpretación revelamos más de nosotros de lo que pensamos. Quien guarda silencio no solo protege su verdad, consigue que los demás se descubran solos. El silencio, entonces, no es pasividad, sino una forma de acción invisible. Jung lo concebía como una fuerza que abre portales hacia lo oculto, tanto en uno mismo como en los demás. Y lo curioso es que esta fuerza se alimenta de lo que no se dice. Es como un libro en blanco que, en lugar de estar vacío, invita a cada persona a escribir en él sus propios miedos, deseos y fantasías. Pensemos en los rituales antiguos. En muchas culturas, el silencio era sagrado. Los chamanes callaban durante horas antes de un rito, no porque no tuvieran palabras, sino porque entendían que el silencio prepara el espíritu para recibir lo trascendente. Jung estudió estas prácticas y descubrió que el ser humano siempre ha intuido que la calma absoluta es el puente hacia lo profundo. En ese estado, las fronteras entre el yo consciente y el inconsciente se vuelven difusas, y lo imposible parece rozarnos. Ahora imagina este mismo principio aplicado a la vida moderna. Una persona entra en un ascensor y no dice nada. Los demás, incómodos, empiezan a mirar al suelo, a la pantalla del teléfono, a cualquier cosa para escapar de ese silencio que pesa demasiado. ¿Pero por qué pesa? Porque en ese instante cada uno se enfrenta a sí mismo. Y eso es lo que convierte al silencio en un poder. No se impone, pero obliga a los otros a reaccionar. Jung lo habría descrito como una especie de campo magnético. El silencio atrae, incomoda, transforma. Puede sanar cuando es compartido con alguien que nos comprende, o puede manipular cuando se utiliza con frialdad estratégica. Es un filo doble, un poder que revela quién lo maneja y con qué intención. Lo que nunca cambia es su misterio. El silencio siempre deja huella. En la visión de Jung, el silencio no era un simple recurso psicológico, sino un viaje iniciático. Quien se atreve a atravesarlo descubre que la mente es como un bosque oscuro. Al principio todo parece confuso, lleno de sombras y sonidos extraños, pero poco a poco los ojos se acostumbran y uno empieza a ver caminos que antes estaban ocultos. Ese es el verdadero misterio, el que asusta y seduce al mismo tiempo. El silencio revela senderos internos que jamás hubiéramos encontrado en medio del ruido. Hay una historia que puede ilustrar este poder. Se cuenta que Jung recibió a un joven que decía sentirse vacío, incapaz de encontrar sentido a su vida. El muchacho esperaba consejos, explicaciones, tal vez hasta un diagnóstico rápido. Pero Jung no dijo nada. Lo sentó frente a él y dejó que el silencio se alargara. Minuto tras minuto, el joven empezó a desesperarse, luego a incomodarse, hasta que de pronto estalló en lágrimas. En ese silencio, comprendió que lo que lo atormentaba no eran las preguntas que hacía a los demás, sino las respuestas que no se atrevía ni hacerse a sí mismo. Jung lo sabía. No había que darle palabras. Había que darle un espacio para escuchar las suyas. Ese es el poder oculto del silencio. Es un espejo que no devuelve lo que queremos ver, sino lo que somos en esencia. Por eso resulta tan perturbador, porque nos quita las excusas, nos obliga a admitir lo que evitamos, y es allí donde empieza la verdadera transformación. Lo más interesante es cómo este principio puede entrelazarse con nuestra vida cotidiana. Todos hemos estado en esa situación donde un silencio prolongado cambia el rumbo de una conversación, o donde callar nos ha permitido descubrir mucho más de lo que alguien decía en voz alta. Es en esos momentos cuando intuimos que hay algo más, un poder invisible que actúa por debajo de las palabras. Ese mismo poder, comprendido por Jung, es el que nos prepara para un desenlace inesperado cuando dejamos de huir y nos atrevemos a enfrentarnos con lo que emerge en el vacío. Y así llegamos al núcleo del secreto de Carl Jung. El silencio no es ausencia, sino presencia. No es debilidad, sino fuerza. Quien aprende a habitarlo descubre que no necesita gritar para ser escuchado, ni actuar para ser comprendido. El silencio nos enseña a enfrentar nuestra sombra, a leer los hilos invisibles de la mente ajena
y a movernos con maestría en un mundo donde todos se apresuran a llenar vacíos que paradójicamente son la verdadera fuente de poder. Recordemos al joven que lloró frente a Jung. No fue la palabra del maestro lo que lo transformó, sino la calma que obligó a mirar dentro de sí mismo. Así, el silencio se convierte en un catalizador de autoconocimiento, en un instrumento para quienes se atreven a explorar la profundidad de su propia psique y a influir en la de los demás sin levantar la voz. Es un arte que mezcla paciencia, percepción y un toque de misterio que nadie puede ignorar. Si algo queda claro después de adentrarnos en este mundo, es que el silencio es más que un recurso. Es un poder que desafía el ruido del mundo. Un poder que cualquiera puede aprender a manejar si se atreve a escucharse primero a sí mismo. Carl Jung nos mostró que detrás de cada pausa hay un universo entero esperando ser descubierto. Si te ha fascinado este viaje al misterio del silencio, te invito a que des like a este video y te suscribas al canal. Aquí seguimos explorando la psicología oscura, los secretos de la mente y el poder que pocos se atreven a reconocer. No te pierdas lo que viene, porque aún quedan sombras por iluminar y secretos que aprender a dominar.